como comunicaciones es un área un poco malagradecida porque se hace mucho y solamente se ve una cápsula puntual de lo que fue. Bienvenidos al podcast solidario de Publicis. Nuestra invitada de hoy es Diana Marulanda, coordinadora de Bienestar y Comunicaciones del Fondo de Empleados Fondex. Hablamos de los aspectos fundamentales que toda entidad solidaria debe comunicar. Nos compartió ese proceso de no tener un área de comunicaciones a dirigir un área de mercadeo y bienestar y tener una agencia de marketing digital que apoye su operación. Así que, bienvenidos. En episodios anteriores estuvimos en nuestro podcast solidario con Paola Narváez, la gerente de Fondex. El día de hoy tenemos también una gran invitada, Diana. Diana es la coordinadora De bienestar y comunicación. de Bienestar y Comunicación. Bueno, entonces Diana, bienvenida y quiero que te presentes, que nos cuente quién es Diana. Muchísimas gracias, Octavio, por invitarme a este espacio. Es súper enriquecedor. Paola nos dio un abrebocas muy grande de Sí. todo lo que hacemos, de toda la experiencia. De verdad que es inspirador escucharla, ¿verdad? ¿Escuchaste el podcast? Claro, ¿Qué te claro que pareció? sí. No, súper inspirador. Además que es una experiencia de vida que hace que tú recuerdes por qué amas trabajar aquí, porque este sector es una gran escuela y no importa tú la profesión que tengas, yo pienso que cualquier persona puede trabajar en el sector solidario, que es lo único que necesita, amar esto, Ok. amar el servicio. Entonces, esa experiencia que ella nos trajo en el episodio anterior, la verdad es que es muy importante, muestra tanto su trayectoria profesional, de crecimiento, en cifras, como también esa pasión por fortalecer los equipos, por fortalecer la gente, por inspirar. Y eso es muy importante. Muy bien, así que si no ha visto el episodio de Paola, vaya ya mismo y lo ves. Sí. Y nos deja un comentario, por supuesto, y lo comparte con sus contactos. Bueno, ahora sí, continuemos. ¿Quién es Bueno, Diana? yo soy Diana Marulanda, tengo 34 años, de esos 34 años llevo 10 años trabajando en el sector. Ok, Soy realmente una profesional que nació en el sector. Este fue mi primer trabajo en Fondex muy bien. y ha sido mi único trabajo. Y de verdad es que el aprendizaje de aquí ha sido muy grande. Yo entré como analista de comunicaciones a, digamos, a formar el área de comunicaciones en Fondex porque no existía, o bueno, existía en la manera en la que de pronto cuando la entidad es muy pequeña, se apoya, ¿cierto?, en entidades de mercadeo de la empresa patronal y Sí. pide algunos consejos o contrata, digamos, asesorías puntuales para algunas cosas, ¿cierto?, en temas de publicidad, en temas de propaganda, pero digamos que como tal no estructura algo en torno a la comunicación, en torno a la imagen, a la visibilidad del fondo de empleados. Entonces ese ha sido mi principal rol y sigue siendo mi principal rol, que como uno aprende mucho aquí y es como tantas las cosas que tú puedes aprender y puedes conocer en el sector, pues uno va sacando otros Sí. caminos por donde te vas alineando, eh, pero principalmente ha sido la parte de comunicación. Entonces ya son 10 años donde he aprendido muchísimo, he desarrollado mis capacidades, tanto que de analista de comunicaciones ahora soy coordinadora de bienestar y Ok. comunicaciones del Fondo de Empleados. Ok, bueno, empezando con el tema de comunicaciones, Diana, háblenos de esos elementos claves fundamentales e importantes que debe tener toda entidad solidaria. Bueno, yo creo que principalmente debemos saber quiénes somos como entidad, ¿cierto? Quiénes somos como entidad y cómo queremos proyectarnos para que la gente nos perciba de esa forma. Ok. Porque yo puedo decir, yo soy un fondo de empleados superhumano que piensa en la gente, pero resulta que lo que está pasando afuera me indica lo contrario, ¿cierto? Sí. Que la autopercepción que yo tengo como organización, de pronto no es la percepción que tienen los otros y por eso es importante escuchar a la gente. Entonces acá podemos hablar de que nosotros podemos tener elementos como claridad, ¿cierto? Canales diversos, información constante, periódica, ¿cierto? Pero cuando tú escuchas lo que la gente dice, dices, bueno, yo no me entero, lo que pasa es que siempre es el correo, siempre es un mensaje, pero yo no sé nada más allá de lo que pasa. Entonces, por eso, algo en lo que hemos incursionado mucho actualmente, que ya venimos 2 años trabajando en eso, es en el tema de las experiencias de los colaboradores. Entonces, yo creo que es importante, digamos, como elemento principal, Ok. que las actividades, las experiencias, las vivencias o el uso de los servicios y beneficios del fondo tengan una cara. Y esa cara es la cara del asociado, que nos cuenta desde su propia experiencia Sí. cómo le fue con ese servicio. Entonces, es un tema
que le estamos apuntando mucho al storytelling, ese contar historias. Eso es súper importante. Ok, muy bien. ¿Cómo desarrollas ese storytelling? O más bien, explíquenos, ¿qué es storytelling? ¿Cómo una entidad solidaria lo puede difundir y contar a través de sus canales de comunicación? Bueno, hay muchísimas maneras, ¿no? Yo pienso que las redes sociales son un canal que viene impactando desde ya muchísimo tiempo. Todo el mundo habla de redes, todo el mundo quiere redes, ¿cierto? Sí, Pero pues las redes muchas veces vemos en varias entidades, ¿cierto? Sobre todo el sector solidario que como veníamos nosotros a veces con un apoyo pequeño en un área de las áreas de mercado de la empresa, ¿cierto? O de pronto tal vez alguien en práctica que iba rotando mucho, entonces no podían generar una estructura de lo que querían transmitir, ¿cierto? Al formarse el área de comunicaciones ya puedes tener una visión y un objetivo principal para poder empezar a comunicar sobre ese objetivo. Entonces, lo primero es eso, tener, digamos, la claridad de que es importante la comunicación y de que es importante la experiencia del usuario. Entonces, para eso tenemos que estar ojos y oídos abiertos sí, de cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? De si estamos escuchando lo que la gente quiere, porque en la medida que escuchamos lo que la gente quiere, generamos actividades que le interesan a las personas. ok. ¿Sí? Que les aportan a su día a día, a su vida, a sus familias. Entonces, en esa medida, esas personas se van a sentir satisfechas y van a querer hablar contigo y te van a querer contar cómo te fue, ya sea por una videollamada, ya sea que estás en una actividad y lo agarras allí, le dices, cuéntame cómo te fue. No sé, hace poco tuvimos un taller de inexperto en liderazgo como parte de nuestro programa de emprendimiento y, por ejemplo, es muy grato que Ujú. tú veas personas de diferentes roles, ¿cierto? Administrativos, líderes, ya digamos hablando del líder, no como tal de sus habilidades de liderazgo, sino el líder, digamos, un jefe en la organización, pero también vemos personas de la operación. Y esas personas sentirse tan inspiradas que esos programas los inspiran tanto que tú les digas, quisiera hablar contigo para que me cuentes algo 30 segundos en cámara. Y esas personas se desenvuelven y te hacen la invitación que ni siquiera tú pensaste que podías hacer del fondo de empleados. Ok. Entonces, en la medida que tus programas inspiran, eso promueve para que la gente quiera contarte cómo se siente con esa experiencia. Y generalmente es muy común, cuando te pasa algo bueno, quieres compartirlo. Así es, sobre todo en este sector, ¿no? Y sobre todo acá, bueno, lo que pasa es que no, como esta es mi única entidad, ¿no? Ok, No conozco como Pau que tiene tanta experiencia en otras entidades, no conozco cómo se ha desarrollado el movimiento entre las actividades de diferentes entidades solidarias, pero puntualmente en esta entidad, los asociados son muy dados a que si yo viví esta experiencia y me encantó, te la cuento a ti y te la cuento acá. Entonces se empieza a generar una cascada de buenas noticias, de buenas experiencias que invitan a otras personas a conocer los programas. pero interesante esto que nos estás comentando sobre la trayectoria que llevas dentro de Fondex. Aunque no has tenido experiencia en otras entidades, me parece que es muy importante que nos comparta eso de no tener un área de mercadeo, de no existir un área de comunicación y de tú vivir ese proceso, es decir, de no llegar como decías, de apoyarme en la empresa patronal, al día de hoy ya ser autosuficiente como fondo de empleados, de yo manejar mis propios eh, 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 canales de comunicación, mi propia área de mercadeo y de comunicaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia bien difícil con unos tropiezos bastante grandes porque a veces uno dice, bueno, como comunicaciones es un área un poco mal agradecida porque se hace mucho y solamente se ve una cápsula puntual de lo que fue, Ok. ¿cierto? Y como salió la promoción, esa es la foto. Entonces, si te equivocaste en algo, si de pronto no se entendió, no fue efectiva, no fue clara, entonces tú, digamos, tu área o lo Sí, que hace tu área se juzga versus el resultado o el impacto que genera esa comunicación. Pero detrás de eso hay un trabajo muy grande y muy importante. Y sí. yo creo que el trabajo más importante o el éxito de las áreas de comunicación en las entidades, cualquier entidad, sea solidaria o no sea solidaria, pero sobre todo en este sector que sí he podido escuchar, porque hemos conocido más experiencias, otras empresas, otros fondos de empleados. ¿Y cuál es la diferencia puntual que yo digo me genera a mí un éxito en comunicaciones, me hace creer en lo que hago y nos hace cada vez poderle apuntar a Sí. tener una mayor visibilidad y es la visión gerencial? Si la visión gerencial entiende que las comunicaciones son importantes y te da todo el apoyo y los mecanismos que necesitas para poder desarrollar una excelente Y comunicación, el presupuesto. lo vas a lograr.
Y Sí. eso incluye el presupuesto, claro, porque tú, digamos, voy a decirlo en mis palabras, Ok. tú peleas el presupuesto con la junta directiva. Entonces, ¿a qué primero le das de baja? A la publicidad. Sí. ¿A qué le vas? No, eso está muy caro, no sé qué, mucho volante, mucho folleto, bajemos canales porque de pronto no, solamente necesitamos, digamos, el mensaje, no el correo, o eliminemos tal canal porque pues eso sí nos sirve, ¿no? Sí. Entonces, si la gerencia o está, digamos, cree efectivamente que hay que invertirle a las áreas de comunicaciones, hay un éxito. Hay un éxito y también te da la garantía de que efectivamente se cree en lo que estás haciendo desde el área. Y eso es súper importante. Por eso, digamos que damos un paso muy grande de tener un área donde estoy sola, ¿cierto? Y Ujú. ahora cuento con un acompañamiento de una agencia que me Ok. aporta en absolutamente todo. Todo lo que me pienso y me sueño, me lo hace en realidad. Y esa agencia es Evo Publicist. Ah, bueno, muchas gracias ahí Entonces, por la pauta. claro, para mí ha sido una ayuda muy importante porque yo venía de 8 años haciendo sola el área de comunicaciones. Entonces me pensaba la estrategia, peleaba el presupuesto, diseñaba la pieza, trataba de hacer el video, ¿cierto? Sí. Y eso te va consumiendo, te consume. Pero si tú tienes alguien que te aporta en desarrollar esa idea, tú puedes empezar a pensar más estratégicamente en cómo comunicar mejor. Y por eso las experiencias Fondex. Ok, muy bien. Es muy importante, Diana, la transparencia en la comunicación. Es decir, que si yo digo que ofrezco un crédito a una tasa del 1,5% mensual, que sea la tasa del 1,5% mensual. No como hemos visto en varias entidades por fuera del sector, por supuesto, que dicen tasas desde el 1% o desde el 0,5%, pero de ahí empiezan a meterle unas arandelas. Eh, ¿De qué manera ustedes, dentro de la comunicación o dentro de las estrategias de comunicación de Fondes, planean estas estrategias? ¿Cómo manejan este tema de la transparencia? Es decir, que lo que nosotros digamos sea realmente lo que el asociado quiere, bueno, necesita ver y escuchar. Ahí es muy importante tener canales de apoyo porque tenemos asociados para todo. Tenemos Sí, desde el asociado que prefiere venir a la oficina porque se puede sentar con la asesora de servicios a tomarse el café mientras ella lo atiende y le explica el beneficio. O tenemos el asociado que es 100% virtual. Entonces él quiere que le llegue el correo electrónico, quiere que le lleve el mensaje de texto, ¿sí? O sí, quiere que le llegue el chat de WhatsApp donde allí le está explicando todo o que simplemente le montemos un video y ahí le diga qué es lo que necesita. ok, Pero siempre quedan preguntas. Entonces esa parte de términos y condiciones o amplitud de la información debe tener un lugar donde se almacene esa información y yo pueda redirigir a mi cliente para que si tiene dudas sobre el servicio y necesita consultar específicamente, puede acceder. Y en este caso esa herramienta para nosotros es el sitio web. Es un sí, sitio web muy intuitivo, muy experiencial, que la verdad a la gente le sirve muchísimo y todo el tiempo están consultando la información por allí, pero también es clave la comunicación con el ok, equipo de trabajo, porque cuando generas una campaña, ¿cierto? Se piensa que la campaña es del área de comunicaciones, ¿cierto? sí, Pero resulta que el área de comunicaciones, ¿qué hace? Recibe la campaña del área encargada, llámese comercial, llámese crédito, llámese cualquier área que necesite una promoción específica, ya sea de crédito, ya sea un auxilio, ya sea un beneficio del fondo, ¿sí? Pero sí, entonces, claro, la pregunta es hacia el área, retorna hacia el sí, área de comunicaciones y el área queda así. Y yo no puedo llegar a una asociada que me pregunta a mí y decirle, no, pues lo que pasa es que esa responsabilidad o esa actividad es del área comercial. No, está en la responsabilidad de todos conocer la información del fondo. Entonces, la comunicación es transversal en la organización y lo que yo genero hacia el público lo debe conocer toda la organización, porque yo no sé por qué canal me va a llegar esa inquietud. Y hay algo muy importante que hace parte de los valores del fondo de empleados, de sí, esas, digamos, esos mantras, esas premisas, eso que somos, que son nuestras habilidades del embajador Fondex, y es la confianza. ok, Y en la medida que un asociado me pregunta y yo tengo dudas, perdí el asociado, porque no le va a generar la confianza suficiente sí. en la información, y si no le genero la confianza suficiente, va a dudar de la toma del servicio. La segmentación, ¿cómo la manejamos en Fondex? La segmentación enfocada al área de comunicaciones. Sí, de los asociados. Bueno, nosotros principalmente tenemos varios tipos, nuestra base es muy diversa.
pues somos una empresa que mueve muchas personas a nivel nacional Ujú. y tenemos cobertura nacional, entonces hay actividades centralizadas en Cali, actividades centralizadas en otras zonas como centro, norte, entonces es muy importante primero revisar en dónde o en qué público cuál es mi audiencia, ¿sí? Ok, ¿En dónde vamos a enfocar esa comunicación? Entonces, si va a ser una comunicación nacional o va a ser una comunicación centralizada en una zona de acuerdo a la actividad, o simplemente es una actividad que voy a generar para unas características sociodemográficas específicas que tiene la base. Ejemplo, voy a hablar de dos actividades puntuales de el que genera el Comité de Bienestar cada año, y es la actividad de los niños y la actividad de Endulzate. Entonces, sabemos que tenemos una población para la que va dirigida la actividad de los niños, que es aquella población que tienen hijos, sí. asociados con hijos, y otra población que es la actividad de Endulzate, que no tiene hijos, entonces quieren disfrutar también de un beneficio que les entrega el fondo de empleados, pero no pueden acceder a la actividad de los niños. Entonces, si yo genero, digamos, promociones muy generalizadas a veces, puede llegar a haber inconformidades porque una persona puede llegar a decir, bueno, yo quiero participar en la actividad de los bolos de cine, de sándwich cubanos, llámese como sea la actividad que decidimos que iba a ser ese año para los niños, Ok, que es una actividad pensada a realizarse en familia, ¿sí? Y se va a llevar una desilusión muy grande porque le van a decir, es que tú no puedes participar porque tú no tienes hijos, ¿sí? sí. Entonces, eso genera un impacto en la persona. Y en nuestro asociado es muy de que le gusta participar en actividades. Entonces, si en un momento siente que el fondo rechaza una participación, pues se va a sentir muy mal y el comentario va a ser negativo. Siento yo que es un reto comunicar tantas cosas buenas que pasan en Fondex. En el episodio que vimos con Paola, pues la lista, yo creo que nos faltaron muchas cosas por Sí, mencionar. señor. Entonces, ¿cómo hacer para que no se nos escape nada? Pues ahí es importante, pues, enfocar las actividades, yo creo que por nivel de importancia, ¿no? Las que me van a generar más impacto y mayor beneficio en la población, Ok, porque hay unas que yo puedo manejar en un plano secundario, ¿cierto? Y hay sí, unas que generan mayor impacto y mayor cobertura. Entonces creo que hay que también ponerle un enfoque a las actividades que vamos a realizar para poder enfocar la comunicación, porque si yo empiezo a disparar comunicados para muchas actividades, voy a enloquecer a la gente. sí. Entonces, ¿en qué participo? Si puedo, no puedo, se me cancela. Y también para nosotros como áreas, sobre todo, eh, que los fondos generalmente tenemos áreas pequeñas de comunicaciones, también nos generan nosotros una saturación en el proceso. Entonces, podríamos llegar a caer en el error de comunicar por comunicar, es decir, como salen actividades, comunicar porque toca, porque salió la actividad. Y ese no es el tema, porque la idea no es que se perciba desorden, la idea no es que se perciba Muy bien. tampoco eh, que hay tanta saturación que el asociado o se aburrió de ver el correo o ya no lo quiso ver más o no le puso cuidado o de tanta información que hay, ya no sepa qué actividad está Sí, y vigente, que se vuelva spam. se vuelva a estar correcto. Entonces hay que focalizarse y centralizarse en las actividades que me generan un mayor impacto y un mayor beneficio para la comunidad general. Y ahí viene también el uso de los canales adecuados. Así es, Es decir, que va para WhatsApp, que va para email, totalmente. que va para las redes sociales, para el sitio web. ¿Y cuáles son los canales que me ayudan con el mantenimiento de las actividades? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora hemos hecho algo que es la creación de nuestro canal de WhatsApp, Sí, donde es un canal público al cual cualquier asociado puede ingresar y se publican las actividades. Y así yo, digamos, si el canal se crea hoy y yo en un mes ingreso, puedo ver las actividades que han pasado sí. y si alguna actividad continúa vigente. Entonces, esos son canales de mantenimiento. Entonces, también es importante enfocarse en los canales por los cuales yo sé y conocer muy bien a mi público, en los canales que yo sé que le van a llegar de manera efectiva. Por ejemplo, si yo necesito una información muy específica de, digamos, horarios de atención en zonas, cambios no sé, la modalidad de atención, yo sé que tal vez un mail para eso no me sirve tanto porque puede que el colaborador solamente revise los emails del fin de semana. Entonces, si la atención cambió para el día miércoles, ya de que le va a servir y lo que le estoy haciendo es llenándole el correo. Entonces, uso canales más rápidos, de una visualización más fácil y con mensajes más cortos como el mensaje de texto o subir un estado al WhatsApp o enviarlo por el canal de difusión. Entonces, eso te ayuda mucho a que no satures la gente, pero sigas comunicando todo lo que pasa en el fondo. ¿Cuáles son los mensajes claves que no pueden faltar en la comunicación de Fondex mes a mes? Las actividades vigentes, las actividades actuales.
Pero digamos que eso para el tema de las actividades, ¿cierto? Sí, Para el tema más de la imagen del fondo, que también es muy importante, eh, hay que dar a conocer al asociado que esta es una entidad que promueve la solidaridad, ¿sí? ok, Somos entidades distintas a otras entidades financieras, poder decirlo de alguna forma. Y el sector solidario es un sector que mucha gente no entiende. sí, Y es importante que también desde nuestras áreas de comunicaciones demos a conocer a los asociados qué es un fondo, porque a veces el asociado va en búsqueda de la información o pregunta sobre el fondo de empleados y creen que lo único que hacemos es hacer créditos y ahorro. y ahorro, ¿sí? Sí, Pero sí, principalmente ajá. créditos, ni siquiera piensan en el ahorro, dicen, allá puedo hacer créditos, Allá me prestan plata. allá me prestan plata, pero no saben que detrás de los fondos de empleados hay un tema de solidaridad, hay un tema de ahorro, hay un tema de que es importante pensar en temas como la previsión, ¿cierto? Sí, En la seguridad de las familias, en la seguridad del asociado, temas de unión familiar, ¿sí? De que promovemos eso y también un tema de beneficios que tal vez ellos no perciben porque no conocen precisamente lo que se hace y esa diferencia que hay entre tomar un servicio en el fondo de empleados que a tomarlo en una entidad financiera normal. Por ejemplo, el que conozcan que que claro, aquí hacen un crédito sí, y sus intereses nos llegan, porque nosotros cobramos intereses como cualquier entidad que presta créditos. ¿Cuál es la diferencia? Que a final del año esos excedentes se reinvierten en ellos mismos a través de las actividades de bienestar. Entonces, finalmente es algo que paga, pero que les está retornando, ¿sí? ok, Entonces es un beneficio que retorna a ellos. Y eso mucha gente no lo conoce ni lo entiende. Entonces sí es importante que conozcan ese funcionamiento de las entidades solidarias, es importante que sepan que no solo hacemos créditos, sino que prestamos programas para el bienestar de la comunidad, ¿sí? Del bienestar de la familia en el tema de seguros, de solidaridad, apoyos financieros a través, por ejemplo, de los auxilios de bienestar. Entonces, es un, es esa lo que nosotros por lo menos queremos en el fondo de empleados es que ellos sepan que a través de nosotros tienen un respaldo, que ellos no están solos y que el fondo de empleados los puede ayudar en el cumplimiento de sus sueños o cuando tienen, por ejemplo, una calamidad. Entonces, el asociado no está solo. Aquí encuentra un respaldo, aquí encuentra una mano derecha, aquí encuentra el apoyo que ellos necesitan para transformar esos sueños en realidades. sí. ¿Cómo mides el impacto? A través de las experiencias, Ok, porque hay un impacto que se mide, ¿cierto? El los impacto números. estadístico, Ok, lo que le encanta a los financieros, los números, las cifras. Entonces, versus los correos que enviaste, cuántos se abrieron, cuántos se ajá, leyeron, cuántas personas me siguen en redes sociales, ¿cierto? Hay un montón de gente. Y tú dices cifras y cifras y cifras y engagement y de todo, pero finalmente es una cifra fría que listo, te dice una cantidad. ok, Pero cuando tú escuchas a la gente hablar, es un trabajo muy gratificante porque tú los escuchas y empiezas a creer en tu trabajo, en ti mismo como área, porque dices, wow, con esto que hice generé tanto impacto. sí. Sí, le pude cambiar la vida a esa persona con esto que estoy haciendo en esta entidad. Entonces, por eso el comunicar las experiencias es clave, porque no solamente inspira a otros asociados a tomar el servicio, sino que para nosotros como colaboradores o para nosotros como organización, como fondo de empleados, nos indica que estamos por el camino correcto, que lo estamos haciendo bien. Sí, no, y es fundamental, es fundamental. De hecho, eh, nosotros como agencia vivimos una experiencia muy bonita que justamente pueden ir a Velas Luz de Vida, una asociada de Fondes que se ganó un premio. Ella tiene un Sí, emprendimiento de velas. Nosotros le diseñamos su tienda en línea. Esa tienda en línea fue un premio que se lo entregó Fondex. así es. Y el impacto de verla recibir su premio, de ver el proceso, de entregarnos a la agencia de publicidad la información, de entregarnos esos productos y luego ver ella ese trabajo en un sitio web, en una tienda que de hecho pueden ver y comprar. Si estás en Cali o en cualquier parte de Colombia, inclusive en cualquier parte del mundo puedes comprar.
Así es. Y eso es de lo más gratificante porque Luz de Vida es de nuestras experiencias más importantes en el tema de emprendimiento, porque a veces también piensas en los programas de emprendimiento que estos asociados, estos colaboradores simplemente tuvieron esta idea de negocio porque necesitaban un recurso extra, Ok, necesitaban una ganancia adicional, de pronto el sueldo que estaban percibiendo no era el correcto, pero por ejemplo con historias de Luz de Vida, que tuvimos la oportunidad de conocer que ella hizo su sí, pitch, que fue con el que de hecho ganó ese premio del programa de emprendimiento y ves que Luz de Vida nació no por una necesidad económica que ella tenía, sino como una necesidad más emocional, donde ella necesitaba una transformación, donde ella necesitaba sentir que creía en un propósito y escuchar ese tipo de historias, porque claro, los fondos de empleados finalmente son entidades financieras que prestan servicios financieros ok. a los asociados y las finanzas son súper importantes en los fondos de empleados porque a la larga eso me genera los excedentes con lo que entrego el bienestar. Pero son empresas que transforman vidas y ese Sí. es un lema importante de nuestra empresa patronal. Transformar vidas es, digamos, la bandera de eficacia y nosotros aportamos a ese transformar vida con todas estas actividades. Y en esas experiencias, en eso que ellos nos cuentan, en la participación de las actividades, es que nos damos cuenta que de verdad estamos logrando el propósito. Súper, Diana. De verdad qué buen ejemplo de cómo comunicar de manera eficiente lo que hacemos Así es. dentro del fondo de empleados. ¿Cómo te dio con la inteligencia artificial, con las nuevas herramientas? ¿Cómo nos estamos adaptando a esta velocidad en la tecnología y las nuevas fuentes de información? Pues la inteligencia artificial es una herramienta muy importante porque te ayuda digamos, hay actividades Ok, que puedes trasladar a la inteligencia. No todo puede ser inteligencia artificial, pero hay cosas puntuales que sí. Entonces, por ejemplo, para empresas que de pronto no tienen un apoyo en la parte de comunicaciones, que están solas, o es la persona administrativa, sí, porque eso es típico, eso pasa. El administrativo es el que hace las comunicaciones del fondo, o si el fondo es tan, tan, tan pequeño, el gerente es el que monta la plantilla en PowerPoint para poder o hacer en la Canva. comunicación o en Canva. Es que a veces ni siquiera Canva, porque de pronto no lo conocen. Pero, por ejemplo, para estructurar, por ejemplo, guiones, para estructurar mensajes rápidos, para estructurar comunicaciones que de pronto no sabes muy bien cómo estructurarlas, la inteligencia artificial te aporta de una manera muy rápida esas herramientas para tú poderlo hacer. ¿Qué sí hay que tener en cuenta con la inteligencia artificial? Es que hay que saber muy bien la pregunta que quieres hacer para que la respuesta que tú recibas de la inteligencia artificial funcione para tu entidad. Eso es súper importante porque tú puedes lanzar una pregunta muy genérica, necesito un comunicado de horario de atención, te va a enviar un Sí. comunicado, pero si tú especificas un poco más sobre ese comunicado, que esa respuesta que te puede dar la inteligencia artificial puede traer impresa tu esencia de organización. Por ejemplo, como herramienta también es fundamental porque te aporta en los programas de capacitación y formación. Ok, Y tenemos una experiencia muy importante con nuestro programa de Inexperto en Liderazgo, que es una de estas cápsulas informativas que tenemos a través del FODES. sí, Se generó el programa Inexperto en Liderazgo, ¿qué es? Tenemos una formación donde queremos formar a los líderes del futuro, ¿cierto? Ya sea líderes para la vida o líderes para sus propias organizaciones o para esta organización como tal. Y ese programa tiene como guía un libro taller. Entonces, en este momento en ChatGPT tenemos cargada y entrenada la inteligencia artificial para que cuando tú haces preguntas puntuales de liderazgo, ya sea relacionadas con el libro o para mejorar digamos, tus capacidades de liderazgo, o tienes una pregunta o no sabes cómo manejar algo, si lo escribes a la inteligencia artificial de inexperto en liderazgo, te va a dar las respuestas enfocadas en, en liderazgo. es algo que ustedes mismos Lo tenemos. entrenaron dentro de Fondex. Nosotros mismos no, esto lo hicimos a través de un partner, Ok, pero se generó esa inteligencia artificial y todos nuestros asociados que participaron en el programa acceden y tienen la inteligencia entrenada con información específica sobre liderazgo. Entonces, como excelente. formación es excelente porque eso que te permite que haya un acompañamiento continuo en los programas, porque Sí, tú, listo, se acaba la formación, se acaban las cápsulas y entonces, ¿cómo hacemos para contactar al asesor si tengo una duda o no puedo generar una respuesta o me pasó una situación que no supe cómo manejar? Tengo la inteligencia ok. artificial.
planteo mi solución y me responde de acuerdo a puntualmente liderazgo, por ejemplo. Entonces, así mismo lo podemos trabajar con el sector. Si yo, quiero, por ejemplo, quiero entrenar a mi organización, a mis colaboradores, por ejemplo, en temas del sector, Sí. claro, puedo entrenar la inteligencia artificial para que te dé respuestas sobre eso. Y si en algún momento ellos tienen dudas del sector, puedan ir a consultarlas ahí y enfocarlas, tanto en el sector como en mi organización. Entonces, puedo generar un mantenimiento de esos programas de capacitación a través de la inteligencia. Muy bien, bueno Diana, ya estamos cerrando este episodio. Muchas gracias por todos esos aportes que nos has entregado, que muy seguramente muchas personas que están viéndonos en sus entidades solidarias lo pueden poner en práctica. ¿Hay algo adicional que nos quiera regalar ya para finalizar? Sí, yo creo que es importante pensar en la forma en la que nos percibe la gente, el branding es muy importante. Ok, No debemos ahorrar en temas de comunicación. Es un tema que debe ser fuerte, al que se le debe invertir. Y mira que programas, tenemos incluso ejemplos de programas que han nacido por cosas tan pequeñas como un souvenir del fondo. ok, Por ejemplo, estos vasitos que tenemos aquí. sí. Nuestro programa de embajadores se empezó a difundir gracias a un vaso. ¿Por qué? Porque nuestro jefe de experiencia, perdón, nuestro jefe de atracción en el centro se lo invitó al tema de embajadores porque eso ha tenido dos fases, ¿cierto? Una primera fase donde trabajamos en nosotros como colaboradores para poder empezar a entregar esa experiencia como embajadores e irradiarla al resto de la comunidad y se transformó luego tejiendo mi fondo, donde lo que esperábamos era empezar a impactar a los diferentes grupos que hay en la organización para que ellos se vuelvan movilizadores de mi información. Y eso Sí. también es importante, tener embajadores de la información del fondo de empleados. ¿Y qué pasó con el jefe de atracción? Vino a la formación, se le dio un vasito de estos y fue y publicó una foto en su estado. Ok. Claro, el jefe de atracción tiene mucha gente. Publica su foto en los estados y todo el mundo quería el vaso. Entonces, es que yo soy un embajador, por eso yo tengo el vaso y ahora todo el mundo quiere ser embajador. Entonces, hacemos actividades, generamos capacitaciones, invitamos a la gente a estar con nosotros, les presentamos el fondo. Ok. Eso también es muy importante, presentar el fondo en diversos espacios donde nos puedan conocer, porque a veces se dice, allá es el fondo, ya me prestan créditos, pero en realidad, ¿qué somos como fondo? Sí. Entonces, a veces por cosas tan sencillas y son cosas a las que uno no pensó que eso iba a pasar y muchas veces la comunicación es eso, a veces haces algo y no piensas en el gran impacto que puede tener, por mínimo que sea. Entonces, siempre estar generando actividades, ser disruptivos, tener cosas nuevas, ser innovadores en temas de comunicación y escuchar a la gente nos permite empezar a generar esas atracciones. Y es muy importante empezar a encontrar espacios en las organizaciones donde nosotros nos podamos presentar como fondo. No, excelente. De hecho, es un aspecto clave fundamental. Es decir, si tú en tu entidad solidaria, en tu cooperativa o fondo de empleados, logras identificar una persona que tenga muchos seguidores o que Así sea el es, popular en la empresa así patronal, es. dele un regalo, dígale que se publique su fotico en su estado Todo o en el su mundo red se social antoja y quieren ser parte. y quieren ser parte. Así es. No, genial, Diana. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que ha sido muy enriquecedor para fortalecer las comunicaciones dentro de nuestras entidades solidarias. Así que si te gustó este episodio, por favor, no olvide compartirlo con sus amigos a través de los canales sociales. Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio.